Hola, you knowers, Zulay Rodríguez, así es, sí señor, Zulay Rodríguez hace una publicación muy interesante. Vamos a leerla porque esta es una publicación que ha hecho en la cuenta de X y dice así: han pasado varios días y sigo esperando, ¿verdad? 5, 4, 3, 2. Hola, you knowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal You Know. Zulay Rodríguez Lu ha publicado en su cuenta de X algo muy interesante. Vamos a leer. Dice así: han pasado varios días y sigo esperando que los honorables diputados presenten un anteproyecto de ley que permita redestinar los recursos del subsidio postelectoral. El Instituto Oncológico Nacional maneja aproximadamente 8.300 casos de cáncer al año, de los cuales 3.000 resultan en decesos, siendo esta la principal causa de muerte en nuestro país. Reitero, de llegar a la asamblea, yo también donaré el 100% del subsidio postelectoral. A ver, según lo que tengo entendido, y decimos más, aquí ella escribió más, es importante aclarar algunos puntos. El subsidio postelectoral es el que se otorga antes de la elección y fue utilizado por todos los candidatos que corrían por la libre postulación. El subsidio postelectoral es un dinero extra que se da luego de ganar las elecciones. Mira, subsidio preelectoral y subsidio postelectoral, creo que las palabras lo dicen, ¿no? Ajá. Lo cual desde mi punto de vista no debería ser, porque una vez que ganas las elecciones tienes un salario pagado por el Estado para ejercer tus labores. Pero es que eso yo lo vengo diciendo hace rato. Pero bueno, tú le haces más caso si lo dice Zulay. Bien, perfecto, no pasa nada. Ese subsidio postelectoral se calcula en base a la cantidad de votos que obtienes y representa una cantidad estratosférica de dinero que recibirás gracias al voto ciudadano. Por ende, si ese subsidio se obtiene gracias al voto ciudadano, deberíamos redestinarlo a las necesidades que el ciudadano requiere y no debería ser utilizado por la autoridad electa a discreción. Cabe resaltar que esta es la primera vez que recibiré algo así, porque cuando corres por un partido político, ese dinero se lo queda el partido político. Que también lo dije que está mal, que no debe ser. Estamos haciendo y enriqueciendo a los partidos políticos, la partidocracia a la orden del día. Pero el pueblo panameño mandó un mensaje y tenemos una discusión interesante, porque esta discusión no se vio por dos razones en las elecciones pasadas. Primero, ganaron 4 diputados independientes. Bien, entre los estándares normales, porque siempre era 3, 2, 1, una cosa así. Y además, un poquito más bajo perfil porque fue en un periodo en donde Panamá estaba más enfocado en lo que era la pandemia. Ahora ganaron 20 diputados de la línea independiente, 19 por Vamos y 1 por la libre, que era Betseray Richard, que ahora se ha unido a Vamos, que es una coalición, según dice Juan Diego Vázquez, y Gabriel Silva, exdiputados que ya ahora están en la vida privada, pero siguen en el ámbito político con su coalición. Ok. Ahora toma peso y dije yo, destapó la caja de Pandora Eduardo Gaitán al mencionar el tema, quizás inocentemente, quizás pescando en río revuelto, quizás siendo populista, quizás por desconocimiento. Muchos factores pueden ser. Pero ya está dicho y ya es el comentario a nivel nacional. Ya los panameños comentan de eso. Porque es incongruente que un presidente electo ahora en funciones, como lo es José Raúl Mulino, que lo está haciendo increíble allá en esa cumbre del Mercosur, excelente, diga que no hay plata y ahora te salen con que hay 1 millón y resto para cada diputado de la línea independiente, sin contar de que postelectoralmente hablando también le tocó a los partidos por el resto. O sea, los 71 diputados
70, porque falta todavía el tema de la impugnación, que aclaro a los fanáticos de, no sé de dónde salieron los fanáticos de Omar Ortega, porque no existían. Ahora hay millones de fanáticos de Omar Ortega, pero ya sabemos por qué. Dicen que, por ejemplo, ya se me fue muy pocas veces, se me va. O les toca un subsidio postelectoral. Preelectoral, para que tuvieran el manejo de la campaña política, y postelectoral, totalmente distanciado de lo que pudieron haber gastado en algún momento de su vida en estas elecciones. En fin, en desacuerdo totalmente, incongruente, no tiene sentido ni lógica para mí que en el gobierno con paso firme pero con austeridad se den estas entregas millonarias. Y entiendo que no va a ser a la chequera, a la black card de ninguno de ellos, a la tarjeta de crédito, no, a la cuenta bancaria, no. Una cuenta bancaria en Islas Caimán, no, en Suiza, no, nada de eso. Estamos claros que eso no va a ser así. Como sea, ese dinero moralmente, y no me vengas ahora de que sí se lo merecen, que hay que dárselos, ¿por qué? Si manejamos una línea de que nada para nadie, si dijimos que Diógenes Galván no puede ser 2 salarios, si dijimos que Ernesto Cedeño no puede trabajar de abogado porque él tenía un pensamiento de lo que iba a hacer José Raúl Mulino con la mina, ¿verdad? Eso. No puede ser que ahora estamos de acuerdo que los diputados de la línea independiente agarren $1 millón y pico para lo que ellos quieran, o para capacitación. Por el amor de Dios, ¿qué capacitación hay con $56,000? ¿Qué tipo de capacitación es esa? Entonces veo que Zulay, si llega a ganar su demanda, también ella insiste en que debe ser totalmente donado un 100%, pero para que se pueda donar hay que hacer un anteproyecto de ley y debe ser aprobado de que ese dinero no lo van a recibir los diputados y no lo van a tocar. Esa está dura, mas no es imposible. No lo digo por Zulay, lo digo por todos los diputados. Esa es la primera seria. Me voy a quitar ese $1 millón, ¿verdad? Para que yo lo maneje en diferentes tipos de dárselo al Senacid, dárselo a no sé qué, o quedármelo yo para capacitaciones y cosas así. Por favor, nada de eso es consono con la realidad. Ya hemos dicho que no tiene nada, que vemos bien que el Senacid reciba donaciones y todas esas cosas, pero yo creo que el gobierno puede buscar otros mecanismos, ¿no? Creo que el oncológico, remodelación de hospitales, construcción de hospitales, más implementos, más medicinas, más nombramientos, más infraestructura. Creo que en eso se debe emplear mejor. Creo que la lógica me indica a mí, con sentido común, de que el dinero debe ser utilizado en cosas provechosas para el país, y que ese dinero no debería realmente, o sea, ¿cuánta plata tiene el Tribunal Electoral para desembolsarle esos montos increíbles a diputados electos? Son muchas preguntas, y vamos a ver la capacidad que tengan los diputados de desprenderse totalmente de esos dineros.